origen de la vida. Habíamos visto anteriormente una teoría, perdóname un segundo. Habíamos visto anteriormente una teoría que era la teoría que trataba sobre el creacionismo, ¿cierto? Que era todo lo que se relacionaba respecto pues a la teoría creacionista, ¿cierto? Que era la teoría de la religión, bueno, que principalmente pues se daba por la religión. Acto seguido, pues empezamos a ver las teorías evolucionistas, hicimos unos trabajos que pues pocos me enviaron sobre el origen de la vida, por ejemplo, lo que fue la teoría de bueno, las teorías darwinistas, ¿cierto? La teoría, por ejemplo, darwinista, la teoría lamarckiana, que realmente no me, bueno, de hecho me llegaron como uno o dos trabajos nomás de eso. Revisamos también, bueno, eso respectivamente hablando de las teorías evolucionistas. Bueno, chicos, ahora pues seguíamos revisando estos conceptos de evolución, ¿cierto? Entonces, a ver, ¿quién entró por acá? Allá. Entonces, bueno, habíamos quedado entonces anteriormente en esta, que era sobre pues el origen de la vida de Oparin y Haldane, ¿cierto? Donde pues ellos hablaban de una sopa primitiva, donde pues al principio se crearon unas moléculas orgánicas de ARN a partir de condiciones que le daba el medio, ¿cierto? Habíamos visto pues anteriormente todo lo que nos daba el medio, lo que daba el medio, que eran cosas como por ejemplo los volcanes, las temperaturas, bueno, toda esta situación. Entonces, pues a partir de esto se han creado como unas pequeñas, digamos, estructuras o primeros organismos, los cuales se iban a llamar coacervados, ¿cierto? Que eran pues unas gotas ricas en moléculas biológicas separadas del medio acuoso por una membrana rudimentaria, un tipo de protobiontes. ¿Listo? Que estos van a ser los precursores de la vida celular. Cuando estos evolucionarios dieron lugar a los eubiontes, ya que eran células con vida. Entonces, acá podemos ver que lo primero que se crearon fueron los coacervados, que eran organismos denominados protobiontes, y luego que estos evolucionaran, iban a pasar a ser unos eubiontes. ¿Listo? Ese experimento del ARN lo replicó Miller, donde él adecuaba dentro de una matraz, ¿listo? Esas condiciones que generaban, pues en este caso, lo que era el mundo primitivo. Fíjense acá. Entonces, en 1953, Miller confirmó la teoría de Oparin y Haldane simulando en el laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva, como les dije hace un momento. Obtuvo compuestos orgánicos a partir de otros inorgánicos. Entonces, fíjense cómo él hizo el experimento acá. Si se dan cuenta, entonces vamos a tener acumulación de compuestos orgánicos, que aquí es donde se va a empezar a crear todo esto. Teníamos agua, ¿listo? Teníamos entrada de gases y lo que era la electricidad, que era pues en ese momento algo fundamental pues para como el revuelto de todo este material, ¿cierto? Entonces, el gas de la atmósfera primitiva que estaba compuesto por metano, amoníaco, hidrógeno y vapor de agua. Y fíjense que tenía a su vez un refrigerante, pues obviamente esto lo que ayudaba era a catalizar esta reacción. Entonces, fíjense, salida y entrada de agua. Entonces, fíjense que básicamente acá, en este matraz, en este balón, iba a suceder toda la reacción que pues estaba él esperando hacer para poder replicar esa tierra primitiva y pues así confirmar esa teoría pues que nos daba, que le da Oparin, ¿listo?
Y pues efectivamente él empezó a obtener compuestos orgánicos, ¿listo? ¿Cuáles son los compuestos orgánicos? Principalmente moléculas como lípidos, como carbohidratos, como proteínas y finalmente los ácidos nucleicos como el ADN y ARN. ¿Listo? Porque recordemos que pues el inicio de esta teoría se da pues porque se crea a partir de ARN moléculas más complejas. ¿Listo? Entonces, eso fue Miller en el año 1953. ¿Listo? Entonces, este experimento que probaba, probaba que las condiciones existentes del planeta hace unos 3.500 millones de años fueron tales, o sea, fueron estas mismas que él replicó y pues pudieron formarse espontáneamente moléculas orgánicas. Hasta entonces se pensaba que solo un ser vivo podía fabricar materia orgánica, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, etcétera. Y hasta ahora nadie ha logrado crear una célula con vida, pero este experimento ha sido crucial para entender mejor cómo pudo haber ocurrido. Entonces, si nos fijamos, chicos, pues esta es una teoría que tiene muchísima fuerza. Sí, es una teoría que tiene bastante fuerza, ya que pues al ser replicado y al ser demostrado por medio de experimentación en laboratorio, pues tomó bastante fuerza y pues es una de las teorías que más refuerza ahorita todo lo que es la parte del origen de la vida a partir de coacervados. Entonces, fíjense acá, tenemos entonces que tras una semana de las descargas eléctricas continuas, los productos acumulados en la fase acuosa fueron analizados y correspondían principalmente a la glicina, ácido glicólico, alanina, ácido láctico, ácido fórmico, urea y otros. Entonces, si observamos estos como por ejemplo la glicina y la alanina, estos son principalmente aminoácidos, ¿listo? Entonces, aquí empiezan como formaciones de proteínas. Entonces, ahora vamos a mirar esta animación de cómo pues se analizó el experimento. Ah, no se encuentra, no, ni modo. Entonces, así era que pues se iba a generar estos, esta reacción para producir moléculas orgánicas. Vamos a revisar ahora algo que se llama las teorías de las fuentes hidrotermales. Entonces, encontrar que hay diferentes tipos de organismos como algunas bacterias extremófilas que viven en ambientes extremos de alta salinidad, de bajo pH o de ausencia de oxígeno, sugiero que ellos se adaptaron a un mundo que era totalmente diferente al día de hoy. Entonces, hemos hablado anteriormente o vimos en algún momento cuando vimos todo lo que eran la de microbiología y microorganismos, vimos unas bacterias extremófilas que si recuerdan, habían unas denominadas lo que eran las arqueas, que ellas pues eran bacterias primitivas que eran capaces de aguantar o soportar eh, clima, pues un clima bastante fuerte, ¿cierto? Tanto digamos de congelación como de extremo calor. Entonces, eso data de que de pronto, digamos, todo esto generó una adaptación a partir, digamos, de la evolución, ¿sí? Como de, ¿cómo decirlo? De varios procesos como los que venían trabajando, ¿cierto? Entonces, fíjense que ahí pudo salir estas bacterias que pues realmente fueron como un paso importante para pues producir esto. O bueno, eso nos dice la teoría, ¿no? Porque pues recordemos que igualmente pues esta es una teoría que pues también tiene fuerza, pero a la final también es perfectible. Entonces, las teorías de las fuentes hidrotermales. Se ha propuesto otro ambiente donde también es posible que tuviese lugar la síntesis prebiótica. ¿Listo? Estas son pues las fuentes hidrotermales submarinas en regiones próximas a dorsales oceánicas. ¿Sí? Entonces, fíjense que obviamente todo esto se va a dar
en regiones, digamos, donde en el océano, pues hay como unos puntos como extremos, podría decirse, ¿sí? Donde, bueno, fíjense que aquí vamos a encontrar oscuridad, que es donde pues vamos a encontrar esos animales que producen bioluminiscencia debido pues a estas condiciones. Gases que pues no necesariamente porque esté en el mar o en el océano y sea únicamente líquido, no haya producción de gases, porque la producción de gases se da en cualquier pues ambiente, ¿cierto? Vamos a ver también un ambiente reducido, porque pues a medida que el mar se hace más profundo, pues obviamente la parte ambiental va reduciendo. Y superficies metálicas capaces de catalizar síntesis de moléculas orgánicas sencillas. Entonces, fíjense que acá de una u otra forma tenemos como un ambiente como similar, ¿cierto? Un ambiente similar donde pues van a ocurrir varias reacciones como lo veíamos en la Tierra primitiva, que a partir pues de estas reacciones o de digamos ambientes extremos, pues habían organismos que iban a surgir a partir de ellos, ¿cierto? Ahora vamos a mirar algo que se llama la teoría del polímero primordial. ¿Listo? Entonces, el proceso de compartimentalización, perdón un segundito. Bueno, entonces el proceso de compartimentalización que propuso Oparin mediante la aparición de los coacervados debió tener lugar después de la aparición de un polímero primordial. ¿Listo? Es decir, entonces de una molécula inicial, de una molécula elemental, principal, como pues quieran decirle, ¿verdad? Que debía tener la propiedad de acumular la información genética y la capacidad de producir copias de su estructura. Pero ¿qué molécula tiene esas propiedades para hacer un polímero primordial? Pues vamos a revisar esta molécula de aquí, ¿cierto? Que es una molécula muy parecida al ADN, pero pues como lo vimos anteriormente en clases, es una molécula que va a tener una sola cadena, ¿cierto? Y es la molécula de ARN o de RNA, como pues ya sea en inglés o en español. ¿Listo? Esta molécula es capaz pues también de tener información genética, ya que, bueno, si recuerdan, o no me acuerdo si eso lo vimos, bueno, si no lo vimos, entonces creo que eso lo vemos, lo ven es el otro año, donde pues a partir de ADN se crean copias de RNA mensajero, que son las que finalmente se van a expresar en proteínas para pues generar las, bueno, ya digamos las diferentes moléculas que nosotros conocemos. ¿Listo? Entonces la teoría del polímero primordial, ¿qué nos dice? Entonces primero se pensó que podrían ser las proteínas, que son polímeros de aminoácidos, ya que pues actúan como catalizadores, pero no pueden almacenar información genética. ¿Listo? Entonces, ¿por qué actúan como catalizadores? Porque ellas a su vez pueden, digamos, hay proteínas que son proteínas enzimáticas, ¿sí? Y pues las enzimas son proteínas que pues como acaba de decirlo, pues van a ayudar a catalizar reacciones. Pero ¿qué pasa con las proteínas? Las proteínas no tienen carga genética, ¿listo? No almacenan información genética, por tanto, esto fue descartado. En segundo lugar, se pensó en el ADN, ¿cierto? Que sí puede almacenar información genética, pero necesita proteínas enzimáticas para pues su replicación, ¿cierto? Es decir, que esta necesita de esta y esta necesita de esta, pues para poder generar la replicación de este ácido nucleico, ¿cierto? Por lo cual, esta molécula también fue descartada. Así que finalmente se descubrió que el RNA de determinadas bacterias era capaz de acelerar las reacciones químicas
Es decir, se comportaba como una enzima y se le dio el nombre de ribosima, como además contiene información genética. Entonces, aquí es donde encontramos el ARN primordial. Entonces, acá es donde nosotros vamos a, acá es donde nosotros vamos a ver entonces, no, esto no era. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Entonces, aquí es donde vamos a encontrar este polímero primordial. ¿A partir de qué? Pues de esto que se llama ARN ribosomal o ribosima, ¿listo? Entonces, vamos a encontrar el ARN o ribosima como un polímero primordial, ¿listo? Entonces, esto era la molécula, o bueno, el polímero primordial porque cumplía con las dos características. ¿Listo? Uno, pues, comportarse como una enzima y dos, contener información genética. Es decir, que bueno, la comportación como una enzima, más que comportarse como una enzima, significaba que ayudaba a generar pues reacciones químicas, ¿listo? Es decir, a sintetizar eh, copias, en pocas palabras, ¿listo? Entonces, acá ya nace lo que vimos en algún momento, que era la teoría primordial bueno, del polímero primordial o el mundo del RNA. Entonces, acá es donde inicialmente esta teoría, en pocas palabras, lo que va a decirnos es que lo primero o la primera molécula orgánica que se creó o que se generó a partir de reacciones químicas fue la molécula de RNA. ¿Listo? Entonces se propuso un mundo de ARN o de RNA que catalizaba su propia reacción y que se habían formado a través de la sopa o de una sopa de nucleótidos. Entonces, fíjense acá, encontramos la molécula de RNA. ¿Listo? Entonces, es la diferencia de realmente con la molécula de DNA es que la molécula de DNA1 es una cadena de doble hélice, mientras que la cadena de RNA, si se dan cuenta, es una cadena sencilla. Y la otra diferencia es que aquí tenemos una timina y acá tenemos un uracilo. ¿Listo? Si se dan cuenta, pues básicamente es la misma molécula. Lo único que cambia es que aquí va a tener este CH3. ¿Listo? Que este CH3 lo que nos indica, bueno, este carbono simplemente nos indica que es una molécula orgánica adicional. ¿Listo? Y acá, bueno, tenemos este uracilo que realmente va a estar compuesto y va a tener, no va a tener este carbono acá. ¿Listo? Este carbono ubicado, bueno, en el 3, 4, en el quinto carbono de esta misma molécula, pero bueno, eso lo verán más adelante. Posteriormente, el ARN se quedaría retenido dentro de pseudomembranas como los coacervados. Entonces, si nos fijamos ahí, chicos, podemos encontrar que la teoría del mundo ARN y en este caso los coacervados o estos protobiontes que nos detalla Oparin, pues entonces son muy, digamos, no son excluyentes y son una teoría que podrían caber en el mismo lugar, ¿listo? Y finalmente parte del ARN evolucionó hacia el ADN, que es químicamente más estable. ¿Por qué? Por ser una molécula, pues obviamente que va a estar compuesta de dos cadenas que van a estar unidas por medio de puentes de hidrógeno que va a permitirle una estabilidad a la molécula. ¿Listo? Mientras que la ARN, al ser una molécula tan sencilla y hacer una cadena de una sola cadena, pues va a ser una molécula realmente muy, no sé, muy débil, podría decirse. De hecho, cuando nosotros, digamos, trabajamos en el laboratorio moléculas de RNA, la asepsia o, digamos, el espacio para poder trabajar RNA debe ser muchísimo más, más limpio o más, no sé, sí, más estéril porque las moléculas de RNA se deshacen
con respirarlas, con verlas, se deshacen las moléculas de RNA. Entonces, por eso la molécula de DNA es químicamente más estable y cuando se trabaja en el laboratorio, pues no se tiene como con tanto cuidado, tanta esterilidad, eh, los elementos de laboratorio a trabajar. De igual forma, obviamente se trabaja con esterilidad, pero pues mucho menor o digamos se preocupa menos que cuando se trabaja con ARN. Entonces, desde las materias orgánicas hasta las primeras células vivas, ¿listo? Entonces es como el paso que tuvo desde esas primeras moléculas que nosotros vemos o que conocemos como el nitrógeno, el hidrógeno, el magnesio, el hierro, etcétera. Entonces, síntesis prebiótica, que era pues lo que hablamos hace un rato. Polimerización y emergencia de sistemas moleculares organizados. ¿Listo? Entonces, básicamente es la creación de sistemas moleculares, ¿cierto? Que ya se empiezan como a organizar de tal forma que, pues, como sabemos o como vimos al principio, si recuerdan cuando vimos la parte de los átomos, pues todo es una construcción de la construcción de la construcción de la construcción, ¿cierto? Si recuerdan esos primeros ejercicios que vimos de pasar de moléculas de átomos, ¿qué? ¿Cómo era? De moléculas a moles, a átomos, a, bueno, en fin. Eh, Podíamos encontrar, ¿se acuerdan cuando veíamos las moléculas compuestas? Digamos, por ejemplo, un producto, qué sé yo, agua. Entonces, el agua la pasamos a moléculas, las moléculas las pasamos a moles y las moles las pasamos a átomos, ¿cierto? O bueno, o viceversa ahí. Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos ver entonces que es una organización realmente de estructuras moleculares que permiten, obviamente, esta construcción. Ya entonces, después de la emergencia, ¿cierto? O de que emergen estos sistemas moleculares, pues va a haber una organización de protocélulas. Es decir, pues vamos a encontrar ya moléculas o bueno, o las primeras células que eran vesículas membranosas llenas de agua y moléculas de ARN autorreplicantes y con capacidad enzimática. ¿Listo? Entonces ya sabemos que, bueno, esto de moléculas ARN autorreplicantes lo que nos dice es que obviamente vamos a encontrar una molécula que puede replicarse, ¿cierto? A partir pues de esta capacidad enzimática. ¿Listo? Entonces, estos van a ser los primeros organismos. ¿Listo? O las primeras protocélulas. Entonces, síntesis prebiótica, emergencia de sistemas moleculares organizados, organización de protocélulas y finalmente la organización celular que pues ya lo que lo diferencia es que va a generar un metabolismo, perdón, un metabolismo que evolucionó hasta las células vivas. Entonces, si recuerdan lo que es metabolismo, chicos, ya sabemos que entonces el metabolismo lo que va a generar o va a hacer es la producción de energía pues para el cuerpo, ¿cierto? Es decir, digamos, cosas como, por ejemplo, la nutrición va a ayudar, digamos, la parte de la nutrición va a ayudar al metabolismo, la respiración, ¿cierto? Porque pues para que pueda haber metabolismo, necesita estos principales fuentes de energía, que es la nutrición y el oxígeno. Y el metabolismo es la forma en que hay anabolismo, catabolismo, y cómo a partir de estos dos subprocesos del metabolismo se crean moléculas más grandes o más pequeñas. ¿Listo? Eso ya depende pues de lo que se esté realizando. Entonces, 4 pasos. La síntesis prebiótica, ¿cierto? La polimerización y emergencia de sistemas moleculares organizados o simplemente sistemas moleculares. Síntesis prebiótica, sistemas moleculares, organización de protocélulas y organización celular. ¿Listo? Que pues la organización celular finalmente es como el paso final. Ahora vamos a ver algo que se llama LUCA, del inglés la Universal Common Ancestor, que lo que nos va a decir realmente es que se supone como el origen de la vida
el último ancestro en común, origen de 3 dominios existentes. ¿Listo? Entonces, fíjense acá. Acá tenemos el Luca, ¿cierto? O pues básicamente lo que nos dice esto es el último ancestro en común universal. ¿Listo? Entonces, para otros autores es el antecesor de arqueas y bacterias, pero no del dominio eucaria que surgiría por simbiosis de las anteriores. Entonces, básicamente aquí es donde nace una teoría que se llama la teoría de la endosimbiosis, pero bueno, eso ya la iremos viendo. Entonces, fíjense acá, chicos, tenemos este árbol filogenético donde vamos a encontrar las bacterias, las arqueas y las eucarias, ¿cierto? Esto es, digamos, como el árbol de la vida filogenético, ¿cierto? Entonces, como Eucaria, ya sabemos que en Eucaria estamos nosotros, el reino animal, acá los tenemos, los animales, ¿cierto? Y bueno, tenemos los hongos, las plantas, ciliados, etcétera, bla, bla, bla. Tenemos las arqueas, que pues son todas esas bacterias extremófilas que habíamos hablado anteriormente. Listo, extremófilas. Y las bacterias, finalmente las bacterias normalitas, que ya conocemos, como las gram positivas, gram negativas, bla, bla, bla. Bueno, las que ya hemos visto anteriormente en clase, ¿cierto? Entonces, dicen que, bueno, hay un ancestro en común de estos 3 grupos, que pues se va a denominar Luca. Esa es una, digamos, de esas teorías, que es la teoría de la Luca, suena hasta chistoso, pero bueno. Características, era un procariota muy simple, heterótrofo y anaerobio. ¿Listo? Entonces, esta es la característica de ese Luca. ¿Listo? Procariota, heterótrofo y anaerobio. Y que pues a partir de esto, pues obviamente, ¿qué iba a pasar? Se iba a evolucionar. Aquí, como vemos en este árbol filogenético, pues este Luca iba creciendo y luego partió en 2 organismos. Uno iba a ser las bacterias y otra las arqueas. Y finalmente, esta Luca también partió en 2 para formar arqueas y finalmente todo el eucaria o toda la parte de las células eucariotas. Otra de las teorías que pues también es muy conocida es la teoría de la panspermia. ¿Listo? Entonces, básicamente, la panspermia lo que nos dice en pocas palabras es que la vida se creó a través o a partir de un meteorito, ¿sí? Esta es como una de las, es una teoría muy fuerte realmente también. ¿Listo? Entonces, fíjense, eso fue Richard en el 65, bueno, en 1865. Entonces, él dice que básicamente al principio de la vida, estos meteoritos podrían estar cargados de esporas o de otras formas de resistencia de microorganismos, ¿cierto? Entonces, aquí es donde nosotros hablamos de un origen de vida extraterrestre. ¿Listo? Eh, bueno, digamos, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la vida fuera del planeta, no podemos decir que no estamos tan alejados de la realidad y que realmente sí deben existir organismos en otros planetas. Claro que es que nosotros cuando imaginamos esto de la vida en otro planeta, lo primero que se nos viene a la cabeza es como los extraterrestres, los ovnis con su, no sé, con sus ojos grandes y bueno, todo lo que nos venden las películas, la televisión, etcétera, incluso como en ese capítulo de Los Simpsons que sale Burns así de verde brillando y bueno, algo así, todo eso es lo que nos vende a nosotros como ese estilo de ovnis, ¿no? De extraterrestres. Pero entonces, si nos vamos a un punto más científico y más objetivo, más centrado, pues podemos decir que posiblemente sí existe vida en otros planetas, pero pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser otro tipo de organismos o microorganismos
que pues estén diseñados para habitar este tipo pues de ambientes, ¿no? Entonces fíjense, acá tenemos un meteorito de Marte. Entonces acá se podría pensar que podría, o sea, esto puede decirse que contiene bacterias fosilizadas. Aún está como en estudio y toda esa cosa. Entonces, fíjense, acá tenemos como los ovnis que nos venden a nosotros, ¿cierto? Que ese ovni de los ojos grandes. Y bueno, hay muchas películas realmente que nos han, que hemos visto y demás, ¿no? Entonces, bueno, Crick y Orgel no, en el 73, también, digamos, obviamente hay teorías así súper loquillas. Entonces nos dice que esta es la panspermia dirigida. Entonces dicen que civilizaciones extraterrestres más avanzadas enviaron a nuestro planeta mediante cohetes partículas de vida como ADN. Es decir, el origen de nuestra vida de planeta se asemejaría a una siembra llevada a cabo por organismos extraterrestres. De hecho, perdón un momentico, chicos. De hecho, bueno, hay gente, es que no me acuerdo ahorita bien del nombre bueno, del ser en el que ellos creen. Dicen que nosotros somos como un experimento, el cual estamos en un laboratorio de organismos o de vida extraterrestre más avanzada, de civilizaciones extraterrestres más avanzadas. Algo así como, por ejemplo, como en el capítulo de Los Simpsons, cuando crean vida, ¿cierto? Listo. Algo así como en el capítulo de Los Simpsons, cuando Lisa crea vida a partir de una muela con gaseosa. Entonces, algo así dicen que nos pudieron haber creado, ¿no? Chicos, vamos a salirnos y vamos a volver a ingresar, porfa.